El libro de Juan, en el capítulo 1, Juan 1, del 19 al 34, Juan 1 del 19 al 34, voy a leer yo el texto y me siguen por favor con su vista de Juan 1, del 19 al 34, lo voy a leer yo, me siguen con su vista. Dice así: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque nos permites en esta tarde venir delante de ti y aprender de ti. Aprender, Señor, porque somos estudiantes. Somos estudiantes de tu palabra, Señor, y pudiéramos pasar la vida entera escudriñando las Escrituras y aún así no sería suficiente para llegar a toda la profundidad de lo que tienes tú ahí para nosotros. Y reconocemos que, como el apóstol Pablo decimos, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, Señor. Pero aquello que nos has revelado, te rogamos, Dios, que podamos nosotros entenderlo por medio de tu Espíritu Santo, y para tu gloria lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de mis escritores favoritos fue un profesor inglés llamado C.S. Lewis. Les he hablado de él varias veces. Falleció hace unos 60 años y famosamente escribió un libro llamado Mero Cristianismo, en donde habla acerca de algunas de las cuestiones básicas acerca del cristianismo. Y este profesor, el profesor Lewis, era muy conocido en su tiempo y hasta el día de hoy por muchos de sus libros teológicos que escribió, libros que tenían que ver con Dios, que tenían que ver con el sufrimiento, que tenían que ver con diferentes temas. Pero quizá el profesor Lewis es más conocido por una serie de libros que escribió para niños, que se llaman Las Crónicas de Narnia. Son 7 libros que escribió y que después se hicieron se han hecho diversas películas, se han hecho programas de radio, dicen por ahí que va a salir una serie de televisión. Y en esta, usando su imaginación, el profesor Lewis trató de plasmar de una manera que fuera entendible para los niños algunas cuestiones que tienen que ver con el Evangelio, como parábolas. Entonces creó un mundo llamado Narnia. Y en este mundo llamado Narnia hay un gran león que se llama Aslan, y Aslan representa al Señor Jesucristo. Y cuando estos personajes, estos niños entran al mundo de Narnia, se encuentran con el señor y la señora Castor. Recuerden que estos son libros para niños, pero creo que cualquiera los puede leer.
Y entonces cuando el señor y la señora Castor le hablan a Lucy sobre Aslan, sobre este león, pues Lucy se asusta porque es un león, pues eso me da un poquito de miedo. Y le pregunta Lucy que si es inofensivo. Y el señor Castor le dice, ¿inofensivo? ¿Quién dijo que fuera inofensivo? No es inofensivo, pero él es bueno y es el rey, te lo repito. Vamos a ver en este pasaje ese balance bíblico entre, por un lado, Cristo Jesús como Rey poderoso y Señor del universo, y por el otro lado, su corazón bondadoso para con nosotros. Y lo vamos a ver a través del testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista va a dar testimonio sobre Jesús, que es el Rey de reyes. Y vamos a ver tres puntos en esta tarde. Y primeramente vamos a ver el testimonio del Rey. Ese es nuestro primer punto, el testimonio del Rey. Y por el testimonio del Rey me refiero al testimonio que se da acerca del Rey Jesucristo, porque es Juan el Bautista dando testimonio del Rey Jesús. Versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Ahora aquí se nos dice que Juan el Bautista está dando testimonio porque los judíos habían enviado sacerdotes y levitas. Aquí los judíos se refiere a los fariseos. A veces los judíos se refiere a los judíos en general y a veces se refiere a algunos religiosos. ¿Cómo sabemos que se refiere a los fariseos? Porque más adelante se nos dice que habían sido enviados por los fariseos. Y menciona aquí sacerdotes y levitas. Y creo que vale la pena decirles cuál es la distinción entre un sacerdote y un levita, porque muchas veces pensamos que es lo mismo porque son similares. Pero en sí no es muy difícil. Un levita es levita porque es descendiente de la tribu de Leví. ¿Ok? Entonces, eres descendiente de la tribu de Leví, eres levita. Y los levitas, Dios les había dado ciertas cosas que tenían que hacer. Por ejemplo, algunos levitas eran músicos en el templo, algunos levitas eran guardas del templo. En el Antiguo Testamento, algunos levitas se encargaban de transportar el tabernáculo. Pero entre los levitas había sacerdotes. Entonces, los levitas y los sacerdotes. Los sacerdotes eran levitas, ¿ok? Pero además de ser levitas, eran hijos de Aarón. Y esa era la diferencia, que para ser sacerdote tenías que ser específicamente hijo de Aarón, hermano de Moisés. Entonces, para ser levita, solamente tienes que ser hijo de Leví. Para ser sacerdote, tienes que ser hijo de Aarón. No solamente hijo de Leví, sino de la línea de Aarón. Y los sacerdotes eran los que podían hacer ciertas cosas en el templo que los levitas no podían. Por ejemplo, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entonces, los fariseos habían enviado sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan quién era. Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan no quería que lo confundieran con el Mesías. Lo hemos visto en las últimas 2 semanas. Y Juan el Bautista menciona este título del Señor Jesucristo, que es Cristo. Y la palabra Cristo es una palabra griega que quiere decir ungido. Y la palabra hebrea, Mesías, también quiere decir ungido. ¿Ok? Entonces, Mesías, que es una palabra hebrea, quiere decir ungido. Cristo, que es una palabra griega, quiere decir ungido. Es decir, es el mismo significado, pero una palabra es griega y la otra es hebrea. Entonces, por eso hablamos de Jesús el Mesías, el ungido, o Jesús el Cristo, el ungido. ¿Y cómo fue ungido Jesús? Bueno, hoy vamos a ver eso. Juan nos va a decir cómo fue ungido Jesús. Versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Fíjense cómo los religiosos aquí le preguntan de manera un poco tajante, incluso grosera, ¿qué pues? Y le preguntan sobre 2 personajes, sobre Elías y el profeta.
Y es importante, hermanos, que sepamos que estos dos personajes, tanto Elías como el profeta, no los escogieron como que al azar. No fue de que, ¿eres el Cristo? No. A ver, ¿quién más se te ocurre? ¿Elías? A ver, ¿Elías? No. ¿El profeta? No. No, Elías y el profeta se lo preguntan por razones muy específicas. ¿Por qué? Vamos al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Está Zacarías y luego está Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 4, versículo 5. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y van a ver, queridos hermanos, que Malaquías profetiza sobre un Elías que vendría. Malaquías 4, 5. Ahora, hermanos, para cuando Malaquías escribe esto, Elías el profeta, Elías Tisbita, ya murió, ¿ok? Pero Malaquías está hablando sobre un futuro Elías. Dice versículo 5 del capítulo 4, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces los judíos decían, bueno, pues Malaquías dice que vendría Elías. Pero los judíos tenían una idea un poco rara o confusa sobre quién sería este Elías. Ellos leían que en el Antiguo Testamento, recuerdan cómo Elías viene un carro de fuego y luego un torbellino se lo lleva. Y entonces algunos judíos decían, bueno, quizá así como el torbellino se lo llevó, va a regresar Elías Tisbita, o sea, literalmente Elías va a regresar. Esa era una idea que tenían. Entonces le preguntan a Juan, porque lo ven que está en el desierto, como Elías que estaba en el desierto, la manera que Juan está vestido es similar a la de Elías, la manera que Juan come es similar a la de Elías, entonces dicen, a lo mejor es Elías. Pero él dice que no. Y luego le mencionan, bueno, entonces eres el profeta. ¿De qué profeta están hablando? Si hay muchos en el Antiguo Testamento. Le están hablando del profeta de Deuteronomio 18. Vamos, por favor, a Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 18, 18. O sea, capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio 18, 18. Y aquí, en Deuteronomio 18, 18, Dios dice que levantará un profeta como Moisés. Miren lo que dice. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces los judíos estaban esperando un profeta como Moisés. Y entonces dicen, ¿es el Mesías? No es el Mesías, ok, a lo mejor es Elías, porque Elías, Malaquías dijo que iba a venir. Tampoco, ok, a lo mejor es el profeta, porque Dios le dijo al pueblo de Israel que levantaría un profeta como Moisés, pero tampoco. Sin embargo, hay algo que debemos de hablar y es por qué Juan dice que no es Elías, mientras que en otros lugares de los evangelios se menciona que sí es Elías. Por ejemplo, se los voy a leer yo, Mateo 11, 14. Y si después ustedes lo quieren revisar o tomar apuntes, Mateo 11, 14 dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Eso lo dice Jesús en Mateo 11, Mateo 17 lo repite, Marcos 9 lo repite, Lucas 1, 17 que ahorita vamos a ver lo repite. Entonces Jesucristo dice, él es el Elías que había de venir. Entonces, ¿por qué Juan dice que no? Y la respuesta a este aparente dilema se encuentra en que los judíos pensaban que Juan era Elías o el profeta como reencarnado casi, como si Elías Tisbita hubiera resucitado y que literalmente Juan es Elías Tisbita. Entonces Juan lo que está respondiendo es al concepto que ellos tenían sobre Elías, casi como... Bueno, debemos decir, Juan el Bautista es Juan el Bautista, en ese sentido. Y los judíos pensaban, no, a lo mejor él nos dice que es Juan, pero en realidad es Elías Tisbita, que Dios se lo llevó en el torbellino y a lo mejor lo volvió a descender por aquí en el desierto, pero no es así, porque sabemos que Juan había nacido y se había criado, no había descendido de repente del cielo. Entonces, por eso les dice, es que no soy Elías. Pero entonces, ¿por qué Jesús dice que sí? Bueno, vamos a Lucas rápidamente, a Lucas 1, 17, porque aquí encontramos la respuesta a este aparente dilema, en Lucas 1, 17. Lucas 1, 17
el ángel le está diciendo a Zacarías sobre su hijo que es Juan el Bautista, ¿ok? Entonces, un ángel le está diciendo a Zacarías sobre su hijo que es Juan el Bautista. Y dice esto: e irá delante de él, delante del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. A eso se refiere. Se refería, cuando hablaba Malaquías de este Elías que había de venir, es uno que vendría con el espíritu y el poder de Elías, pero Juan responde no al concepto que ellos tenían de Elías, pero el concepto correcto es el que tiene Jesús. Jesucristo está diciendo, sí, eso que profetizó Malaquías se cumple en Juan, porque Juan viene con el espíritu y con el poder de Elías para preparar el camino del Mesías. Ahora, con respecto al profeta, pues Juan no era el profeta, porque el profeta es Jesús. Ese profeta que se le profetizó al pueblo como Moisés es Jesús, y después lo vamos a ver porque el Nuevo Testamento habla de ese cumplimiento en Cristo. Entonces Juan dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el concepto que ustedes tienen de Elías, y tampoco soy el profeta. Versículo 22 de Juan 1. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermanos, este pasaje de Isaías es tan hermoso que hay que ir ahí. Vamos a Isaías 40, al Isaías 40. Y voy a leer los primeros 5 versículos de Isaías 40. Juan el Bautista está citando solo el verso 3, ahorita lo van a reconocer. Pero Isaías 40 del 1 al 5, el profeta Isaías habla sobre algo que sucedería con la venida del Mesías. Isaías 40 del 1 al 5. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Miren qué dice el versículo 3. Preparad camino, ¿a quién? Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro ¿qué? Dios. ¿Recuerdan lo que hemos visto por 2 semanas? Jesús es Dios. Claramente, otra vez lo vemos aquí, porque Juan el Bautista está citando Isaías 43 y diciendo, yo estoy preparando el camino para el Mesías, y cita un pasaje que dice, preparad el camino a Jehová. Y la pregunta es, ¿entonces Jesús es Dios? Y la respuesta es claramente sí. No podemos pensar que Jesús es casi Dios, o un arcángel, o una primera creación. Jesús es Dios. De hecho, es correcto decir que Jesús es Jehová. No solamente aquí está hablando del Señor Jesucristo, sino en Juan 7 veces, y lo vamos a ver mientras estudiamos Juan, 7 veces en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy, ego y mí, yo soy, y eso hace alusión al nombre de Dios. Yo soy el que soy. Porque el nombre de Jehová o de Yahvé es el nombre del pacto. Es el nombre del pacto, es el nombre del Dios Trino. Tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu Santo. Es correcto referirnos a Dios como Jehová. Entonces, claramente, no hay duda, no hay para dónde moverse. Juan está diciendo, estoy preparando el camino del Mesías, y ese camino es el camino
de Dios. Hermanos, qué importante era la labor de Juan el Bautista de enderezar el camino, de preparar el camino. Y es que nosotros, como vivimos en una gran ciudad que está pavimentada, pues entendemos hasta cierto punto de lo que está hablando aquí. Pero si nos pusiéramos en una máquina del tiempo y nos regresamos a 2000 años, resulta que los caminos pues eran muchísimo más difíciles como el día de hoy. Y cuando un gran rey iba a ir a un pueblo, con mucha anticipación el pueblo preparaba el camino. O sea, el alcalde de la ciudad decía, va a venir el rey y las veredas están terribles, vamos a enderezarlas. ¿Por qué? Porque venían en carruajes, venían a caballos, no podían andar dándole vueltas a todo. Entonces trataban de enderezar las veredas, trataban de ponerle piedras, trataban de quitar la maleza, preparar el camino para el rey. Y qué importante es eso. Incluso en nuestra ciudad, ¿a quién de nosotros nos gusta andar dándole vueltas hacia los baches? Pues no, ¿qué queremos? Queremos un camino recto, queremos un camino bien pavimentado para poder llegar. Y lo que Juan está diciendo es, yo soy una voz que está clamando desde el desierto, preparen el camino. Viene el Mesías, prepara el camino, endereza el camino para que Él pueda venir directo. Quitemos los estorbos de nuestra vida, de nuestro corazón, para que el Mesías pueda venir. Esa es la realidad. Que Dios, hermanos, ¿de qué manera nosotros estamos siendo usados por Dios para preparar el camino que pueda venir Jesucristo incluso a la vida de otras personas? Ahora, no estoy diciendo que somos Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es Juan el Bautista, ya lo hemos dicho. Pero la labor de Juan era preparar el camino para el Mesías. Y muchas veces Dios te usa a ti y me usa a mí. No porque nosotros tengamos el poder, no, porque Dios usa medios, usa vasos de barro para que nosotros podamos hablarle a otros acerca de Cristo y que podamos clamar desde el desierto, por así decirlo, y decir, Cristo viene. Hermanos, eso es algo que la iglesia peregrina, que hemos estado peregrinando por todo este tiempo porque vamos de paso, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? El Rey ya viene, el Rey ya viene y verdaderamente ha venido en Cristo y viene por segunda vez. Y esto nos lleva a un segundo punto. Punto número 2, vamos a ver el anuncio del Rey. El anuncio del Rey, versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Aquí recuerdan que les comenté eso, que los fariseos habían enviado a los levitas y sacerdotes. Ahora, los fariseos, hermanos, eran parte de una secta religiosa que era de las más conocidas en el mundo antiguo. Había varias como sectas religiosas. Estaban los escribas, que también les llamaban los doctores de la ley, porque muchos de ellos copiaban los manuscritos del Antiguo Testamento y se convertían en eruditos de tanto copiarlo y de tanto estudiarlo. Luego estaban los saduceos. Los saduceos eran aristócratas, ellos controlaban el templo y eran muy como liberales, porque no creían en toda la Biblia, solo creían en los primeros 5 libros de Moisés. Decían que no existía la resurrección, decían que no existían los ángeles. Entonces, pero ellos controlaban el templo. Pero luego estaban los fariseos. Y el historiador Josefo dice que en los tiempos de Cristo había aproximadamente 6,000 fariseos en Israel. Por supuesto es un aproximado, pero era la secta religiosa más grande y ellos controlaban las sinagogas. Entonces, los saduceos tenían el templo, tenían el control del templo, pero los fariseos controlaban las sinagogas y por eso ellos podían expulsar a gente de las sinagogas. Y los fariseos eran muy estrictos y tenían unas interpretaciones de la ley muy complejas que iban más allá de la Biblia. Y por supuesto, ellos se convierten en los antagonistas, en unos de los antagonistas en los evangelios. Y no es la última vez que vamos a ver a los fariseos en Juan. Vamos a estar viendo a varios de estos líderes religiosos. Entonces, versículo 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Como diciendo, pero entonces, ¿quién eres tú? ¿Y bajo qué autoridad bautizas? Y lo que los judíos están preguntando no es ¿qué es el bautismo? O sea, la pregunta no es
¿Por qué bautizas? ¿Qué es eso de bautizar? No, eso no es lo que están preguntando. Porque los judíos sí practicaban algunos tipos de bautismo. Por ejemplo, la comunidad en Qumran, donde se encontraron los famosos manuscritos de Qumran, esa comunidad esenia practicaban algunos bautismos rituales, y sabemos también que los fariseos algunas veces o muchas veces bautizaban a prosélitos, es decir, gentiles que querían adorar al Dios de los judíos, y aunque no se podían convertir en judíos, se convertían en llamados temerosos de Dios y los bautizaban como en señal de que, miren, se están viniendo con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema con Juan? El problema es que Juan está bautizando a judíos. Y eso es lo que los fariseos dicen, ¿pero por qué? Somos hijos de Abraham. ¿De qué tenemos que purificarnos? Somos hijos de Abraham, somos salvos, ya estamos purificados. ¿Qué estás haciendo, Juan? ¿Por qué estás haciendo esto? Nos estás dejando en vergüenza a nosotros, ¿verdad? Que decimos que no es necesario. ¿Por qué bautizas entonces? ¿Y qué responde Juan en el 26? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y miren cómo Juan está tratando de dirigirlos a la pregunta correcta. Es como si Juan estuviera diciendo, ustedes están enfocados tanto en mí, pero no saben que lo que deberían de enfocarse es en quien viene después de mí, que es antes de mí. Yo vengo proclamando al Mesías. Yo vengo proclamando al Mesías. El bautismo de Juan, hermanos, era un bautismo en agua que es similar pero no idéntico al bautismo de creyentes, ¿ok? A veces nos confundimos y pensamos que es lo mismo, pero no. El bautismo de Juan era un bautismo de preparación para la venida del Mesías. Era una manera en que las personas decían, me arrepiento de quién soy y estoy preparado para la venida del Mesías. Pero el bautismo para creyentes es, habiendo creído en Cristo, nos bautizamos. Y de hecho, en el libro de los Hechos hay un grupo de personas que solamente se habían bautizado con el bautismo de Juan y se les dice, no, tienen que bautizarse en Cristo, porque el bautismo de Juan era de preparación para la venida del Mesías. Entonces, el bautismo de Juan era un bautismo de preparación, era un bautismo de arrepentimiento que simbolizaba una persona que estaba receptiva para la venida del Mesías. Y entonces dice, yo les bautizo en agua, pero viene uno que ustedes no conocen. Y en Mateo y en Lucas, en los pasajes paralelos de Mateo y de Lucas, Mateo 3:11 y Lucas 3:16, dice que Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene a Cristo, el Espíritu Santo entra a su vida y el fuego, una referencia probable a la purificación, en donde somos purificados por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, Juan, ¿qué está diciendo? Ustedes están enfocados en mí y el Mesías ya está aquí. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Aquí Juan repite lo que dijo en el versículo 15, que lo vimos la semana pasada, pero agrega algo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Por qué es importante eso? Porque en el mundo antiguo, en el primer siglo, atar o desatar la correa de un maestro, por ejemplo, de un rabino, era la tarea de un siervo. No era la tarea de los discípulos, era la tarea del siervo. ¿Okay? Entonces estaba el maestro, tenía sus discípulos, pero si tenían algún siervo, él era el que ataba o desataba la correa del rabino. ¿Pero qué dice Juan? Dice, yo ni eso. Ni siquiera soy digno de hacer la labor que haría un siervo, porque estoy delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y hermanos, vale la pena ver la actitud de Juan y compararla con la actitud que muchas veces vemos incluso en las iglesias cristianas, en donde hay una falta de conocimiento o de reconocimiento de quién es Dios.
de cuál es su santidad, cuál es su poder. Porque por un lado, indudablemente nuestro Señor Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos, pero agregó algo, si hacéis lo que yo os mando. Y esto nos habla de que es nuestro amigo porque Él quiere serlo, pero no deja de ser nuestro rey. Porque yo tengo buenos amigos, pero nunca les he dicho, tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando. Sería muy extraño, ¿verdad?, que le dijeras eso a tu amigo. ¿Por qué? Porque eres igual, son pares. Sin embargo, con respecto a Jesús, tiene mucho sentido que diga eso. Porque Él es nuestro amigo, pero Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro profeta. Él es nuestro mediador. Entonces, hermanos, ¿cómo nos acercamos a Dios? Debemos de acercarnos a Dios con un buen balance. Por un lado, la confianza de la cual habla Hebreos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Pero por el otro lado, con la reverencia y el honor que merece el Dios del universo. Y lo vemos aquí en Juan, y lo vamos a ver ahorita en un momento más en Apocalipsis. Ese sentimiento de gran honor y gloria al Cordero. Lo que nos lleva al punto número 3, la llegada del Rey. La llegada del Rey. Punto número 3, la llegada del Rey. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se podían traer algunos sacrificios y se derramaba la sangre de un cordero y esa sangre era un símbolo que apuntaba a la obra de Jesucristo. Pero en sí, la sangre del cordero en el Antiguo Testamento no tenía el poder para perdonar pecados, hermanos. Eso lo hacía Dios. Era la obra de Dios viendo la fe que esa persona ponía en la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque un animalito no tiene ese poder. Pero ¿qué está diciendo aquí Juan? Este es el Cordero de Dios y Él sí puede quitar el pecado. Esta imagen de Cristo como Cordero es muy evidente, por ejemplo, en Isaías 53. ¿Recuerdan ese hermoso pasaje de Isaías 53 en donde nos habla del Señor Jesucristo, que dice que como Cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca? Cordero. Pero hay un lugar en las Escrituras, hermanos, que es Apocalipsis capítulo 5, en donde se nos muestra algo muy impresionante. A un león que también es el Cordero. En Apocalipsis capítulo 5, hermanos, hay un libro escrito y sellado con 7 sellos y nadie puede abrir este libro. Nadie, no se encuentra nadie que pueda abrir este libro. Y el versículo 4 dice Juan, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Estoy en Apocalipsis 5:4, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces vemos un león. Y luego miren el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y entonces, ¿qué pasa cuando Él toma el libro? Miren lo que dice el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
Y en el versículo 11 se habla de un número de millones, versículo 12, que dicen a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y miren el versículo 13 y 14, miren la actitud. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Entendemos por qué Juan dijo lo que dijo? Creo que al ver este pasaje es claro. Juan está diciendo: yo no soy digno ni de desatar su correa, porque Él es el Cordero vencedor que quita el pecado. El autor de Hebreos dijo que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar los pecados, pero la sangre del Cordero sí puede. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y de recibir el perdón de sus pecados. Regresemos a Juan capítulo 1, hermanos, y vamos a ver los últimos versículos. El versículo 30 y 31 dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Ya es la tercera vez que Juan dice algo muy similar. O sea, él lo quiere enfatizar, nos quiere decir: miren, Él es antes de mí. Pero el Señor Jesucristo era menor en edad que Juan el Bautista. ¿Cómo puede decir esto? Pues lo vimos en los últimos 2 domingos. Él es el Verbo que estaba con Dios y es Dios. Juan dice: yo no le conocía porque por 30 años el Señor Jesucristo no había manifestado públicamente su ministerio como Mesías. Entonces, lo que nos revelan las Escrituras es que cuando es el cumplimiento del tiempo, el Señor Jesucristo se revela al mundo como el Mesías. Y por cierto, de manera progresiva, lo vamos a ir viendo en Juan, que Jesucristo se lo va diciendo a unos poquitos y unos poquitos y unos poquitos, y después ya más abiertamente. Pero ¿cuándo supo Juan a ciencia cierta? Él es. Juan nos dice en el versículo 32 y 33, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. O sea, todavía había algo en la mente de Juan. No, las Escrituras no nos dan muchos detalles de esto, pero simplemente dice que Juan de alguna manera todavía no tenía toda la certeza. Pero ¿qué dice? Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, aquí Juan está relatando el bautismo del Señor Jesucristo, que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se cuenta, y se dice que desciende el Espíritu como paloma. Ahora aquí menciona como paloma, en otro evangelio menciona que desciende una paloma. ¿Por qué una paloma? No, las Escrituras no nos revelan exactamente por qué una paloma. Puede ser, y muy probablemente es porque los judíos asociaban la paloma con el Espíritu Santo de Génesis capítulo 1, que se movía sobre la faz de las aguas. Puede ser que esa sea la razón, pero lo que sí sabemos es que eso es lo que Dios quiso. De esa manera Él quiso revelarse y revelar de una manera, por así decirlo, física, lo que sería el ungimiento del Señor Jesucristo, cuando desciende el Espíritu Santo sobre Jesucristo, cumpliendo así con las promesas del Antiguo Testamento de que Jesús sería el Mesías. Porque Mesías quiere decir ungido, pero Jesucristo no fue ungido con aceite para su labor mesiánica, sino fue ungido por el Espíritu Santo. Si bien el ungimiento con aceite
simbolizaba la obra del Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo el que lo bautiza, y de esa manera es una confirmación pública y visible de que este es el Mesías. Por eso no quiere decir que Cristo empezó a ser el Cristo allí. No quiere decir eso. El Señor Jesucristo siempre es nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que en ese momento es cuando comienza su obra pública como el Mesías de Dios. Versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El testimonio de Juan era claro. Cristo es el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Qué hermoso es ver la obra de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos a este Cordero inmolado, ¿qué causa dentro de nosotros? ¿De qué manera nuestro espíritu se regocija al pensar en este Cordero, en este Jesucristo? Fíjense que cuando en las Crónicas de Narnia, para concluir, les hablan a los niños de Aslan, hay un párrafo muy bonito que dice así, se los voy a citar, dice: al escuchar el nombre de Aslan, y les recuerdo que Aslan es ese león que en estos libros representa a Cristo. Dice, al escuchar el nombre de Aslan, cada uno de los niños sintió que algo saltó en su interior. Edmund sintió una sensación de terror misterioso, Peter se sintió repentinamente valiente y aventurero, Susan sintió como si un delicioso aroma o alguna pieza encantadora de música acabara de flotar junto a ella, y Lucy tuvo la sensación que tienes cuando te levantas por la mañana y te das cuenta de que es el comienzo de las vacaciones. ¿A quién no le gustaba eso, verdad? Cuando estábamos chicos. Y mi pregunta es, cuando pensamos en Cristo, algo hermanos, debe de haber una cuerda musical dentro de ti que debe vibrar, que debe de sonar y decir: Él es mi Salvador, Él es mi Señor, en Él he creído en Dios hecho carne. Y hermanos, por los próximos domingos vamos a seguir predicando de Dios hecho carne, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y si tú has creído en Él, estás seguro. Pero si no has creído en este Cordero y León, el Señor te da de su gracia y de su oportunidad en esta mañana de poder venir delante de Él en arrepentimiento y reconocerte pecador y reconocer que Jesús es el Señor. Así que si tú estás en esa condición y aún no has venido a Cristo, te invito a que te acerques conmigo o te acerques con alguien de aquí de la iglesia con quien te invitó. Incluso si estás viendo la transmisión, puedes mandarnos un mensaje y queremos hablarte sobre Cristo para que le conozcas verdaderamente. Vamos a orar.